Shabbat Shalom y bienvenidos a otra enseñanza más, a otro compartir más acerca de lo que es la bendita palabra de nuestro Padre. Denme un pequeño segundo por acá, por favor. Hay algo muy importante, amados hermanos, que nosotros debemos entender. Estamos en tiempos muy peligrosos, estamos en tiempos bastante hostiles y es necesario que los hijos de Elohim, los hijos de Israel, los hombres y mujeres de Torah, nos preparemos para contrarrestar todas esas artimañas del enemigo, todas esas formas que tiene el enemigo lamentablemente de corromper a la humanidad. Este tema que nosotros estamos transmitiendo, que busco transmitir para cada uno de ustedes, primeramente me basé en un escrito de nuestra estimada hermana Silka, la Hot Silka Lazo de Morales, que la saludamos y la bendecimos allá en su tierra de David, Chiriquí, Panamá. Y bueno, damos gracias al Eterno por la vida de ella. Me pareció muy interesante y muy apropiado todas estas enseñanzas, todo esto es un compartir que tuvo la hermana y utilicé eso como base para esta enseñanza. Así que, amados hermanos, el tema es 10 razones para no celebrar la Navidad. Mi querido Asmoshia, ¿me puede leer Primera de Timoteo, capítulo 6, del verso del 3 al 5, si es tan amable? Mi Asmoshia está por allí. O alguno de los hermanos que lo asista, por favor, acá en sala, Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 5. Amado, acá ya estamos de vuelta, disculpen, tuve que... No se preocupe. Acá. Primera de Timoteo. Capítulo 6, versos de 3 al 5. 3 al 5, sí señor. Dice así. ¿Se me escucha bien, amados hermanos? Porque sí, claro que sí, adelante. Que no se escuchaba bien. Sí, gracias. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 3 al 5. Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach y a la enseñanza que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien, delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Amén. Amén, amén. Así es. Muchas gracias, estimado Ángel. Y bueno, aquí nuestra hermana Yanina Muñoz acaba de colocar igualmente la cita ahí en chat. Así que también les acabo de pasar, amados hermanos, un tema. A través de YouTube, ustedes van a estar viendo o entendiendo el tema de cuándo nació nuestro Mesías. Es muy importante entender cuándo nació nuestro Mesías. Este tema, obviamente, para muchos hermanos es un repaso y bendito es el Eterno por la vida de todos los hermanos y hermanas que se preparan para siempre dar una respuesta sana, una respuesta sabia, y sobre todo para toda esa humanidad que ignorantemente la mayoría de ellos están siguiendo o celebrando este tipo de fiestas paganas. Y ya obviamente de entrada tenemos que decir que la Navidad es una fiesta que no le agrada a nuestro Padre Celestial. Pero allí les acabo de pasar un link en nuestro canal de YouTube. Hay un tema que lo grabamos para la fiesta de Sukkot que se llama ¿Cuándo nació el Mesías? Allí hablamos y abundamos en varios aspectos, información, empezamos a cotejar cuál fue el nacimiento, cuál es la fecha, el mes, la fiesta, y obviamente no nació en Navidad. Entonces, el tema es 10 razones para no celebrar la Navidad. Y la primera razón, si quieren anotar, no hay ningún problema. Es más, les aconsejo que lo hagan. La primera razón es que es una fiesta pagana e idólatra. Sus fundamentos, de donde surge la fiesta de la Navidad, es una amalgama y es una inclusión y sincretismo religioso de absorción de diferentes prácticas, de costumbres, de sociedades,
de civilizaciones, si se puede llamar de esa manera, antiguas, que tenían formas de idolatría que se fueron pasando de sociedad en sociedad y adaptándolas a diferentes culturas. Recordemos algo, mis amados hermanos, todo este proceso que forma hoy en día a la Navidad, como se le conoce, en su origen, comenzó desde un poco antes de la Torre de Babel. Sabemos que toda esta información que hoy en día podemos encontrar, mucha información histórica, ustedes fácilmente se pueden meter en internet y pueden meterse en Google, ustedes pueden conseguir allí mucha información de dónde surge la Navidad, todo lo que es la Saturnalia, todo lo que es todas esas cositas que inyectaron o hicieron que incrementara este tipo de práctica, pero su origen es netamente pagana. Su origen se remonta incluso a la Torre de Babel y cada una de esas culturas ya tenía un entendimiento, cada una de las personas y de la sociedad de ese momento ya tenía un entendimiento de lo que se había formado allí. Recordemos Nimrod, recordemos que desde los tiempos de Nimrod ya habían todo este tipo de pensamiento, todo este tipo de entendimiento acerca de la adoración al Dios Sol. La Navidad va de la mano con la adoración en domingo, ¿sí? No es solamente la fiesta en diciembre, no solamente es la fiesta de la Navidad. Todo esto tiene una conexión y todo esto se remonta a lo que es la adoración al Dios Sol. Todo es este sistema babilónico que se crea y que intenta unificar en la Torre de Babel todo este tipo de, o unificar un imperio en base en la idolatría, a la adoración al Sol. Y cuando nuestro Padre Celestial, y yo estoy hablando de manera resumida porque sé que el tiempo no nos va a dar para poder hablar de todo este tipo de situaciones, por eso el tema que se llama 10 razones para no celebrar la Navidad, cuando nuestro Padre Celestial confunde los idiomas en la Torre de Babel, cada una de esas culturas o cada una de las personas que se va a sus diferentes regiones y empieza a esparcirse en toda la tierra, venía ya con una idea en su mente. Ya se tenía entendimiento de lo que era la adoración a los árboles. Recordemos algo, amados hermanos, y quiero empezar a inyectar cierta información. Desde que vino el Mabul, el diluvio, ya lo que fue a través de Noé y sus hijos, se transmite igualmente la información acerca de lo que sucedió en el jardín del Edén. En todas las culturas siempre se ha visto al árbol de la vida, siempre se han adorado incluso a los árboles. La mayoría de las culturas antiguas y paganas tuvieron el entendimiento o la creencia de adorar a los árboles. Incluso en muchas culturas se consideraba de que los árboles eran la reencarnación de sus muertos. Pero voy a leerles aquí un escrito. Le voy a citar literalmente lo que dice la National Geographic. Dice: la fiesta romana de los Saturnales terminaba el 25 de diciembre, día del Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. En el 274, después del Mesías, fue decretado por el emperador Aureliano como una celebración del solsticio del invierno. Y desde el 529 después de Cristo, dice acá, después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Estado del Imperio Romano, el emperador Justiniano convirtió la Navidad en una fiesta civil, una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de la Luz. Sigo con la cita. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio del invierno y que los romanos llamaron bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 antes de nuestro Mesías, el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro o del calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo, dice aquí en la cita. Junto a los Saturnales, continúo con la cita de la National Geographic, dice: junto a los Saturnales, como uno de los orígenes paganos de la Navidad cristiana, también la tradición de Yule, de origen celta y vikingo, es otra de las celebraciones paganas muy relacionadas con nuestras fiestas navideñas, dice acá la National Geographic, ¿no? Era
Esta era la celebración del solsticio del invierno de los pueblos de origen germano y del norte de Europa, una tradición que todavía hoy en Escandinavia se celebra y de ahí que se conozca de alguna manera como la Navidad vikinga. En la tradición de Yule se celebra el fin de un ciclo, la llegada de un nuevo solsticio y en concreto la adoración a los dos dioses nórdicos de protección a la fertilidad, Freyr y Thor. Sigo con la cita. Entre los ritos de Yule que realizaban los vikingos estaba el sacrificio de animales para honrar a los dioses, además de guardarse la carne para poder abastecerse al pueblo durante los meses de frío, los banquetes llenos de comida y de bebida, y el plato central era el Hulskins, jamón de Navidad. También formaban parte de esta celebración y si lo pensamos es algo bastante similar a como es la Navidad que se celebra actualmente. Fin de la cita. Muy bien, amados. Recuerden algo, todo esto que le acabo de comentar es un breve resumen. Yo les invito a que cada uno de ustedes haga su propio estudio y se preparen con mucha más evidencia, con mucha más información. Y vamos a leer una cita primeramente. Moshiach o alguno de los Ajín que están acá con nosotros, Deuteronomio 16, verso 21 al 22, si me lo leen por favor. Devarim 16, 21 y 22. Devarim 16, 21 al 22. Dice así: no pongas un árbol sagrado, de ninguna clase de árbol, junto al altar que hagas para Yahweh tu Elohim. No erigirás una columna de piedra, porque Yahweh tu Elohim detesta esas cosas. Amén. Amén. Les voy a mostrar unas imágenes para que más o menos tengamos acá un entendimiento que de dónde, imagínense, toda la información arqueológica que hoy en día podemos encontrar en cada civilización, en cada... voy a ir mostrándole por acá la imagen mientras les sigo comentando. En cada civilización se compartía, me avisan cuando puedan ver acá las imágenes en pantalla. En cada civilización, de una u otra manera, los dioses terminaban siendo lo mismo, terminaban siendo la adoración al sol, terminaban siendo los mismos ritos, diferentes nombres, diferentes formas de pensamiento, diferentes tradiciones incluso, pero la mayoría tenían en común que todo esto lo hacían para la adoración al sol. Acá, por ejemplo, tenemos en esta parte de abajo, tenemos a Nimrod, lo que se conoce como el árbol de Nimrod, que es el árbol del jardín del Edén, en tal caso, de donde surge mucho lo que son lo que es la adoración al árbol, donde se perpetúa en las demás civilizaciones que vinieron, nórdicas, celtas, todas estas personas, todas estas culturas adoraban o tenían como adoración a los árboles. Se colocaban incluso en cada una de sus civilizaciones, se colocaban por lo general, construían sus templos en lugares altos. Por eso la escritura habla acerca siempre de lugares altos como un lugar de adoración pagana. Siempre colocaban o construían sus templos en lugares altos y alrededor siempre cultivaban o sembraban árboles sagrados que ellos llamaban sagrados. ¿Y qué sucede? Nuestro Padre Celestial, en esa cita que leyó nuestro Aj Moshiach y que nuestra Jod Janina está colocando en el chat, en esa cita nuestro Padre prohíbe que al lugar del altar, al lado del altar, se deben colocar árboles de adoración. Eso se conoce en la escritura como árboles de Ashera o árboles de acera, se dice en la versión regular de la Reina Valera. Pero miren acá tenemos lo que son esculturas, lo que es la arqueología, cómo a través de la historia se ha perpetuado todo lo que es la parte de la adoración al árbol. Porque, ojo, amados hermanos, el arbolito, vamos a decirlo de esta manera, una cosa es el nacimiento de Cristo, como lo celebran el cristiano, ¿no? En diciembre, la Navidad y toda la situación. Y puede haber, obviamente, puede haber una línea no tan delgada, pero sí que puede llevar a confusión, sobre todo cuando no hay un entendimiento escritural o un entendimiento un poco más avanzado por parte de los líderes y maestros, y obviamente pueden caer en confusión.
¿sí? Y sobre todo por la falta de observancia de los mandamientos. Pero, y pueden decir, o se puede prestar para un mal entendimiento acerca de cuándo nació, cómo se determina. Por eso les invito, por favor, a que vean nuestro canal de YouTube el tema de cuándo nació el Mesías, que les coloqué el link al principio de esta enseñanza. Pero con el árbol, ¿en qué parte de la escritura figura el árbol? ¿Dónde se puede conseguir una relación bíblica del nacimiento del Mesías, o por lo mínimo, vamos a decirlo de esta manera, por lo mínimo de las malas interpretaciones, textos mal sacados de lo que mal se llama el Nuevo Testamento? ¿Dónde podemos conseguir una referencia por lo mínimo confusa para relacionar el arbolito de Navidad con nuestro Mesías? En ninguna parte de la escritura. Todo esto, lamentablemente, a veces las personas practican esto porque simple y llanamente es lo que les gusta. No tienen la disposición de obedecer al Eterno. Muchos por ignorancia lo hacen. Pero mire, acá a mano izquierda, en la parte inferior izquierda, podemos ver el árbol de Nimrod, ¿sí? Podemos ver en esta parte arqueológica esta información de cómo era, y muchas otras imágenes que se pueden conseguir de la adoración. En la parte inferior derecha también podemos ver lo que era la adoración al árbol, y siempre con forma fálica. ¿Qué es una forma fálica? ¿Qué es un obelisco? Como el muy famoso obelisco que está en Estados Unidos, en Washington. Todo esto son formas fálicas, es decir, formas sexuales, la forma de un pene erecto, y me disculpan la expresión, pero todo esto tiene que ver con la forma del árbol, porque buscaban de que tuviesen estas formas, y era todo en adoración al sol. Por eso nuestro Padre Celestial prohíbe que al lado del altar, al lado del templo, al lado donde se colocaba el altar, recordando que lo primero que se prohibió es cuando se estaba en la tierra, en el desierto, y antes de que incluso se colocara el templo, se construyera el templo, antes incluso de que se diera la profecía por medio de Moshe acerca de la construcción del templo. Ya nuestro Padre Celestial le dijo al pueblo de Israel: a ver, al lado alrededor de donde se va a levantar la carpa de reunión, no van a colocar, no van a sembrar ningún tipo de árbol. No van a tener árboles de Ashera, porque se puede prestar para confusión, porque esta era una práctica pagana que ya en la tierra de Canaán ya se practicaba. Y el árbol siempre fue, en el concepto de la adoración babilónica, era la forma del pene erecto. Aquí tenemos incluso, por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos aquí a Ra. ¿Qué hizo Ra? Ra era el dios de la mitología egipcia. ¿Qué hizo él? Él se castró a sí mismo. Él se cortó los testículos, ¿sí? Y los tenía en adoración al sol. Después, los creyentes egipcios que seguían a Ra, ¿qué hacían? Colocaban bolas plateadas y doradas en palmeras en adoración a Ra. De allí que a los árboles se le coloquen incluso las famosas bambalinas. Todo esto son cosas arrastradas, pero tienen un trasfondo. Acá vemos también incluso a un dios nórdico con un sombrero, un gorro frigio, que todo esto tiene que ver de dónde sale Santa Claus, dónde tienen todo este tipo o de dónde salen todo este tipo de costumbres. Amados, la Navidad es una fiesta extremadamente pagana. Ustedes pueden buscar y van a conseguir abundante información. El árbol, el arbolito de Navidad, primero es lo que se conoce en la cultura pagana como un árbol sagrado. Pero eso es algo totalmente idolátrico, eso es una abominación. Por eso siempre enseñamos que la Navidad es una de las fiestas más idólatras, abominables, asquerosas y repulsivas para nuestro Padre Celestial. Y lo debe ser para nosotros, porque ¿qué dijo nuestro Padre? Sean santos como yo soy santo. Llamó a un pueblo Kadosh, y un pueblo Kadosh no tiene relación con lo
pagano, con lo abominable para él. Por eso es muy importante que nosotros, mire, amados, seamos honestos, se ven muy bonitas las luces, los adornos, eso es algo que llama la atención, pero nosotros debemos entender que no nos, como dijo nuestro padre a Samuel, yo no me dejo guiar por lo que ven los ojos, yo miro es el corazón. Nosotros no debemos estar mirando simple y llanamente las lucecitas de que si el árbol es bonito, que si las tradiciones son bonitas, que si la familia, que si esto. No, debemos ver lo que está detrás de todo esto. Todo esto tiene un trasfondo, independientemente de que las personas digan, que ya lo vamos a ver, de que digan, yo lo hago porque yo estoy celebrando el nacimiento de Cristo para recordarlo. Ya vamos a ver ese punto. Entonces, amados, antes de todo yo quiero citar y estos comentarios de nuestra Ajot Silka, que me apropio de ellos, que una de las cosas que queremos dejar muy bien entendido es que nosotros creemos en un Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y creemos en su palabra, en su sagrada palabra que es la Biblia, dándole importancia tanto a la primera parte, es decir, al antiguo pacto como al nuevo pacto. Y creemos también en Yahoshua, el Mesías de Nazaret, que se hizo carne y vivió en medio de la humanidad para enseñarnos el camino correcto que lleva al Padre. Reconocemos también que nuestro Mesías Yahoshua murió por el limpiar, por hacer incluso lo que la Torá no podía hacer, perdonarnos incluso hasta los pecados de muerte. Y considero, amados hermanos, que nuestra obediencia y nuestra santificación es la mejor manera de honrar ese sacrificio. Segundo, amados ajín, no deseamos juzgar ni censurar. El Todopoderoso nos libre de cometer semejante error. Tratamos de llevar la palabra verdadera, escudriñada y analizada solo desde las Sagradas Escrituras, dejando a un lado los concilios que dieron origen a muchas tradiciones cristianas, así como los judíos, nuestros hermanos judíos tienen la Torá oral, el Talmud. Los cristianos, sin saberlo, siguen al Todopoderoso, entre comillas, no a través de la Biblia, sino de los concilios, en donde tomaron decisiones diferentes a lo que dicen las Sagradas Escrituras, y inyectándole, absorbiendo de las demás culturas paganas cosas que para ese entonces a las personas les costaba dejar. Incluso uno de los principios abundantes de lo que se conoce como la religión universal es que fueran a todas las naciones y absorbieran a todos estos creyentes, que les permitieran seguir con sus prácticas, pero la intención era que los absorbieran. Pero ojo, que nada que tuviese que ver con los asquerosos judíos, como dijo Constantino, sino que a los judíos no los tomen en cuenta. Persíganlos, mátenlos, háganles todo lo que les tengan que hacer, pero los demás, si adoran a Mitra, si adoran a Baal, si adoran a Kemosh, si adoran al dios Sol de diferentes maneras y nombres, entonces tráiganlo para acá, pero ahora díganle que no es Mitra, que no es Zeus, que no es esto, que no es lo otro, sino que ahora es Jesús. Eso es una forma de absorción y fue una de las cosas que utilizó la Iglesia Católica para ganar adeptos, aparte de la imposición, ¿no? Amados, creemos que el Todopoderoso envió a su Hijo a morir por nosotros y que gracias a Él tenemos la oportunidad de entrar en el reino del cielo y en la vida eterna, en el mundo venidero. Por eso, mis amados ajín, lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros somos discípulos del Mesías, pero no celebramos la Navidad primero por una razón muy importante, porque es una fiesta pagana e idólatra. La segunda razón, que es pecado celebrarle a los dioses diciendo que es para nuestro Mesías. Es pecado celebrarle el nacimiento a los dioses diciendo que es para nuestro Mesías. ¿Sí? ¿Por qué lo digo de esta manera? Muchos enseñan que los que no celebramos la Navidad, y escuchen, muchos líderes y pastores cristianos, por sobre todas las cosas, ¿no? Y ojo, no digo todos, porque gracias al Eterno hemos conocido pastores, líderes cristianos que no celebran la Navidad, incluso enseñan lo que nosotros enseñamos, enseñan que la Navidad es una fiesta pagana que no se debe celebrar. Amados, muchos enseñan que los que no celebramos la Navidad consideramos que es pecado celebrar el nacimiento del Hijo del Altísimo. Escuchen muy bien.
Muchos enseñan que los que no celebramos la Navidad consideramos que es pecado celebrar el nacimiento del Hijo del Altísimo. Y eso es algo totalmente contrario. Nosotros celebramos y damos gloria al Padre cada vez que tratamos de imitar a nuestro amado Mesías. Él es el modelo perfecto a imitar y en ninguna parte de la Biblia nos refiere al Mesías celebrando su cumpleaños. Y aún así, nosotros celebramos, pero en el tiempo correcto. No camuflajeamos la celebración de lo que nosotros, gracias al Eterno, tenemos la evidencia contundente de las Escrituras de cuándo nació el Mesías. No lo camuflajeamos ahora para celebrar el nacimiento y el cumpleaños de diferentes deidades paganas para decir que ahora lo estamos haciendo para nuestro Mesías, solamente con la excusa de no abandonar las tradiciones que hemos heredado de las naciones y mentira que heredamos de nuestros padres, como dijo el profeta. Entonces, es muy importante que nosotros, que lo que para nosotros es pecado es celebrar el nacimiento del Mesías en la misma fecha en la que se usaba para celebrar el nacimiento del sol como ídolo en la antigüedad. Eso es lo que es pecado para nosotros. No celebrar el nacimiento de nuestro Mesías, porque cuando celebramos nosotros el nacimiento de nuestro Mesías, cuando tenemos, primero por la evidencia bíblica y segundo por tradición, en Sukkot, en la fiesta de Sukkot, el primer día de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las cabañas, como lo dice la Escritura, porque Él vino y acampó, hizo sukkah entre nosotros. Y cuando analizamos bíblicamente la Escritura, valga la redundancia, cuando analizamos con todos los aspectos y toda la información y la evidencia bíblica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestro Mesías nació para la fiesta de Sukkot, para la fiesta de las cabañas, también llamada tabernáculos, que se celebra entre septiembre u octubre, no para diciembre. Entonces, lo que es pecado para nosotros es celebrar el nacimiento de nuestro Mesías en Navidad, en la misma fecha en la que se usaba para celebrar el nacimiento del sol como ídolo en la antigüedad. Eso es lo que es pecado para nosotros. Ahora vamos con la tercera razón por la cual no debemos celebrar a nuestro Mesías. Nuestro Mesías no es como los demás dioses de la mitología. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de mitología, es que todo esto no tiene ninguna evidencia ni científica, ni histórica, no posee una evidencia certera. Nuestro Mesías no es como los demás dioses de la mitología. Amados, nuestro Mesías vino en carne. Si no fuera de esa forma, no hubiera muerto por el perdón de nuestros pecados. Pero de reconocerlo como Hijo del Todopoderoso, a rebajar su condición única y divina, celebrando su cumpleaños el mismo día en que se celebra una fiesta pagana, idólatra, es compararlo al igual que todos los demás ídolos, y Él es único y perfecto. Es decir, que nosotros, una de las razones por las cuales, aparte, la tercera razón, que nuestro Mesías no es, primero, un invento de la sociedad. Segundo, no es una excusa barata para practicar la idolatría. Nuestro Mesías es perfecto. Amados, nuestro Mesías es nuestro hermano mayor, el primogénito, es nuestro rey. Es el Goel, el Redentor. Es ese ser tan maravilloso que le dijo a nuestro Padre, heme aquí. Yo voy a morir por toda esta cuerda de sinvergüenza, y me disculpen la expresión, amados hermanos, y nos amó tanto y amó tanto al Padre y nos sigue amando y sigue amando tanto al Padre, que es capaz de vino a negar su propia voluntad, incluso a sufrir una muerte tan humillante y tan horrenda por tus pecados y por mis pecados, y abrirnos el paso para que nosotros podamos entrar a la era venidera, al reino mesiánico. Y eso es tan importante que solamente el pensar, que compararlo o decir, no, bueno, yo lo celebro porque es que así yo en ese tiempo yo recuerdo el nacimiento, la fecha de su nacimiento. Yo no pienso en los demás dioses, sino yo pienso en que Él es yo lo hago para Él.
es compartir su fecha de nacimiento con deidades paganas, con idolatría, con asquerosidad, con contaminación, con inmundicia. Y créame, yo sé que usted también, amado hermana y amada hermana que está, amado hermano y amada hermana que están allí viendo en este momento, yo sé que usted también valora de esa manera a nuestro Rey Mesías y lo anhela y espera verlo en las nubes y decir Hoshiana, sálvanos, Hatzlijana, decir amarle, verlo y anhelar con gozo y con alegría esa venida para rebajarlo con todas estas imágenes, con toda esta inmundicia. De verdad, en nuestra mente, yo sé que en nuestra mente no cabe esa idea. Yo por respeto a veces no respondo como debería de responder, porque obviamente nosotros debemos tener templanza, es decir, dominio propio con todos aquellos, y sobre todo molesta tanto que líderes religiosos se atrevan a decir, no, es que nosotros celebramos, estamos acostumbrados y celebramos recordando a Cristo. De verdad, a mí eso es algo que me causa mucha repulsión. Amados, yo espero a un rey perfecto, a un rey Mesías, invicto, a un príncipe de Elohim, que se le dio toda autoridad y que eso, después de haber hecho él tanto por nosotros, y aún si no hubiese hecho nada, y solamente él viniera y yo supiera que es el hijo de Elohim, mire, yo no lo compararía ni utilizaría esas fechas tan paganas, porque ahí es donde yo les invito a que ustedes investiguen, a que ustedes vean toda discúlpenme la expresión, amados hermanos, y estamos en Shabbat, pero toda la cochinada que hacían las civilizaciones paganas para adorar a sus deidades en esta fecha, adorando al sol, de verdad no tiene comparación. ¿Qué vínculo, qué convenio tiene el Mesías con todas esas abominaciones? Nada que ver. Entonces, amados, nuestro Mesías no es como las demás deidades. Entonces, ojo, nosotros no adoramos a nuestro Mesías, lo honramos, pero no lo comparamos y lo rebajamos con toda esta cuerda de cochinadas que el mundo se ha inventado. La cuarta razón por la cual celebrar la Navidad no es bíblico y es abominable para Elohim, y si es abominable para Elohim, lo es también para nosotros. La cuarta razón es que no es la fecha correcta. Eso es más que obvio, mis amados. No es la fecha correcta. Nuevamente les invito a que en nuestro canal de YouTube ustedes puedan ver la enseñanza acerca de cuándo nació nuestro Mesías. La misma escritura nos manda a escudriñarle. Presenta datos que a grandes luces indican que no fue en diciembre el nacimiento de nuestro Mesías. Todo lo que es el entorno geográfico, la cultura, el clima, las fiestas bíblicas, la historia, los sucesos que acontecieron para ese entonces, nos enseñan que no es la fecha correcta. Y les adelanto algo solamente que ya vimos en el tema que les he estado recomendando del inicio de este servicio, de que obviamente imagínense ustedes a la pobre Miriam. Lo digo pobre porque imagínense a una mujer a punto de dar a luz en medio de la nieve. Imagínense a un hombre, Yosef, con Miriam, que está a punto de dar a luz, él buscando dónde poder hospedarse y que hubiese nieve y que lo único que consigan sea una cabañita, una hecha por ramas, donde no tiene la capacidad de cubrir y albergar a una persona para protegerse del frío que produce la nieve. Si aún dentro de casas, dentro de hogares donde nieva, tienen que tener calefacción, tienen que tener chimenea, tienen que tener... Ahora imagínense ustedes que una mujer como Miriam hubiese dado a luz en plena nieve, porque en diciembre ni los pastores hubiesen estado apacentando ovejas, como lo dice la escritura, ni Miriam ni Yosef hubiesen podido ni siquiera dormir o que Miriam diera a luz en pleno invierno con la nieve. No hubiesen podido hacerlo.
Lamentablemente, las personas que se conforman con las mentiras que han heredado de Roma y de sus padres y de sus líderes religiosos, no se encargan de investigar y prefieren acomodarse a lo que les dicta la religión antes de que seguir la verdad, o utilizan la escritura sacada de contexto para justificar su creencia, no para buscar la verdad. Y eso es uno de los grandes errores. Amados, yo sé que usted no, yo no soy así, yo no busco la escritura para justificar ni las creencias de los demás ni las creencias mías, sino para buscar allí la verdad. ¿Usted es así? Si usted es así, haga teshuvá. Pero yo sé que no, amado hermano y amada hermana. Yo sé que estamos buscando la verdad porque conoceremos la verdad y esa verdad nos hace libres. Así que, amados, les invito a que sigamos escudriñando y a que tengamos una oportuna respuesta, una sabia y oportuna respuesta. Quizás en este momento yo estoy un poquito así alterado porque este tema de por sí me causa molestia de que haya tanta idolatría, tanta abominación y que la gente lo asimile con tanto agrado y con tanta alegría, no dándose cuenta de que esto los está llevando a la perdición. La quinta referencia o la quinta razón para no celebrar la Navidad, y tiene mayormente o tiene que ver con la mala utilización de la escritura. El utilizar la escritura de mala manera para justificar prácticas, de verdad que es una razón para decir no. No puedes utilizar la escritura de mala manera, sacando versos de contexto para justificar que por eso hay que celebrar una fiesta pagana. Eso no es así. La quinta razón es la mala utilización de la escritura. Eso es una razón para no celebrar una fiesta. Una fiesta pagana, obviamente, pero cualquier fiesta. Amado Ahmoshia, ¿me puede leer Romanos 14 del 5 al 6? Romanos 14 del 5 al 6. Dice así. Hay quien considera un día mejor que otro, mientras que para otro cualquier día es bueno. Que cada uno esté convencido en su propia mente. El que se ocupa de un día, para Yahweh lo hace. Y el que come, para Yahweh come. Porque le da gracias a Elohim. Y el que se abstiene, para Yahweh se abstiene. Y le da gracias a Elohim. Amén. Amén. Amados, prepárense, porque a ustedes también les van a salir con este texto. A mí muchas veces me han sacado este verso de Romanos 14, del 5 al 6, para justificar de que no es en Shabbat, sino que es en domingo. O de que yo puedo guardar cualquier día, tú puedes guardar cualquier día. De que no es necesario la rigurosidad, el extremo que nosotros tenemos de guardar sí o sí el Shabbat, que no es necesario eso, porque Pablo dijo en Romanos 14, 5 y 6, de que el que se ocupa en un día, para Elohim se ocupa, y el que se ocupa en el domingo, también para el Todopoderoso se ocupa. Pero ahora tenemos que cuando se acercan estas fiestas paganas, muchos utilizan estos versos para defender de que, bueno, sabemos que no es en diciembre, pero no hay problema. Mira, aquí tenemos Romanos 14, 5 y 6, que dice que este día lo podemos utilizar también para el Todopoderoso. Ojo, muchos utilizan este verso para justificar que la celebración del nacimiento de nuestro Mesías sea el 25 de diciembre. Pero aquí, amados Ajín, el Shaliach, el apóstol Pablo, nos está dando un consejo para cuando recibimos personas nuevas en la fe, que aún no han soltado sus costumbres, que tengamos paciencia con ellos, ya que son débiles en la fe. Y todo el contexto no está hablando de si guardar el Shabbat o no, sino de ciertas prácticas culturales como ayunos que se suscitaban en la congregación de Roma para ese tiempo. No está hablando de personas empoderadas de la palabra del Eterno para que sigan actuando como si nunca hubieran leído de su palabra ni lo hubiesen entendido. Pienso que el ejemplo está fuera de contexto, ya que la persona que decidió entregarse por completo a nuestro Mesías ya no debe tener fluctuaciones que no le dejan ser ni fríos ni calientes. Y es muy importante, mis amados hermanos, que aprendamos a entender el trasfondo y la interpretación correcta de los versos bíblicos para que las personas o estos pseudomaestros no utilicen estos versos bíblicos para
argumentar cosas que no significa lo que está tratando de decir la palabra en ese momento. Colosenses 2, verso 16. Y también el verso 20 y 22, Miaj, por favor. Colosenses 2, verso 6. 16, y también el verso 20 y 22. Dice así: por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Los versos 20 y 21. 20 al 22. 20 al 22. Si ustedes murieron con el Mashiach en cuanto a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si vivieran aún en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, y son mandamientos y doctrinas de hombres. Amén. Amén. Muchas gracias, Miaj. Muchas gracias a la hermana Yanina Muñoz también, que está pasando allí las citas en el chat. Amados, muy importante tener estrategias, ¿no? Si los alcohólicos y drogadictos leyeran o escucharan solamente este versículo de no comas esto o no toques lo otro, nadie los quiera juzgar por lo que comen y beben. Si los alcohólicos y drogadictos leyeran o escucharan solamente este versículo suelto, sin el contexto en el que fue escrito, dirían: bravo, ven que puedo seguir tomando licor y drogándome. Nadie me puede decir a mí: no tome, no beba, no haga esto, no haga lo otro. ¿Sí? Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos que estos versos de Shaul le está diciendo a los de Colosa, le está hablando a gente que ya tenía años adiestrados en las escrituras, que ya entendían lo que era guardar el Shabbat, que ya entendían lo que era guardar la luna nueva, que ya entendían que ya no debían de comer ciertas cosas. No tenían 2 o 3 o 4 o 5, tenían muchos años ya guardando la escritura, creyendo en Yahoshua, teniendo como maestro nada más y nada menos que a Shaul, un maestro de Torah, un fariseo de fariseo, hijo de fariseo. Iba a enseñar este parush, este fariseo a los gentiles a que podían hacer y deshacer y violar la Torá. No, claro que no. Y más después de haberlos adiestrado por tanto tiempo. Shaul les está diciendo a los de Colosa que ya sus paisanos, los de afuera, no los juzguen porque ustedes ahora no corren como ellos lo hacen. Solo el cuerpo del Mesías, es decir, solo los que guardan bien la Torá son los únicos que los pueden juzgar a ustedes. Toda la escritura es un compendio de enseñanzas que se interrelacionan unas con otras. Debemos conocer qué sucedía a los destinatarios de esas cartas, los de Colosa. Recuerden, amados, recordemos que eran cartas privadas que Shaul emitía a cada región, dándoles respuesta y orientando a todos estos hermanos y hermanas en base a sus necesidades y en base a las situaciones muy particulares que ellos vivían en esas regiones. Estas cartas fueron compendiadas y unificadas para conformar lo que se conoce como el Nuevo Testamento, o mal se llama Nuevo Testamento, pero no dejan de ser cartas dirigidas y especificadas a ciertas situaciones que ocurrían en las regiones, y está hablando con gente que ya conocía. En temas pasados hemos hablado de que Shaul, cuando hablaba, ya hablaba con personas que tenían un alto nivel de conocimiento intelectual y espiritual acerca de las escrituras. No estaba hablando con gentiles recién convertidos, para nada. Ya estaba hablando con gente que tenía tiempo estudiando la palabra y guardándola. Colosenses 2:8, Miaj, por favor. Colosenses 2:8. Dice: mire que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Amén. Amén. Así es. Un comentario de nuestra Hot Gloria desde Colombia dice: muy raro que caiga nieve en Israel con el cambio climático.
Sí, pero en esa época, allí solamente hay 2 estaciones, aunque el invierno sí las temperaturas pueden descender bastante. Así es, mi estimada Jod, hay muchas zonas y regiones en Israel, incluso el Kotel, el Muro de los Lamentos, hay muchas imágenes, videos incluso de cómo se ve muy hermoso, lleno de nieve. Hay lugares de Galilea, Hermón, ciertas zonas, Jerusalén, sobre todo también en regiones donde nieva, donde cae nieve. Hoy en día, lamentablemente, por el cambio climático, hay muchas zonas han dejado de caer nieve, pero imaginemos para ese tiempo donde no había tanta contaminación y donde el clima no se había descontrolado tanto como sucede hoy en día. Creo que había mucho más, el frío, vamos a decirlo de esta manera, el frío pudo haber sido mucho más fuerte que lo que se da en los tiempos actuales. Amados, este verso de Colosenses 2.8 de que miren que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. ¿Qué dijo nuestro Mesías? ¿Cuáles son los rudimentos del Mesías? Que no hay que guardar la Torá, que no hay que guardar la santidad. Todo lo contrario, nuestro Mesías que dijo, no piensen, no se les pase por la mente que yo he venido a quitar la Torá, a quitar los profetas. Yo no he venido a quitar esto. Yo vine a cumplir lo que está allí. Y les enseño que si uno de ustedes menosprecia hasta el más pequeño mandamiento dado por la Torá y los profetas, muy pequeño será llamado en el reino por venir. Pero cualquiera que los enseñe y los lleve por obra, será llamado grande en el reino venidero. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo conforme a los rudimentos del mundo, a las tradiciones del mundo? Amados, qué hermosas palabras. Que no nos engañen de acuerdo a las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles son esas tradiciones? ¿Es que poner arbolitos en la casa es tradición o está en la Biblia? ¿Decorar con luces y santas es tradición o está en la Biblia? Eso es tradición, mis amados. Y es tradición totalmente idolátrica, pagana. Esta carta, en este capítulo específico, más que darle puntos a favor de la celebración de la Navidad, es todo lo contrario. Porque lamentablemente muchos llaman tradición y vanas sutilezas a guardar los mandamientos del Eterno, a guardar el Shabbat, a no comer carne tamei, carne impura, a no celebrar todas estas fiestas paganas, a que ustedes son muy estrictos, son muy religiosos, son muy tradicionalistas. Estos son vanas sutilezas. Pero si ellos guardan Navidad, si se guardan todo este tipo de fiestas paganas, entonces esto sí es lícito. No, amados, mucho cuidado y por eso debemos estar preparados. Aquí Pablo está diciendo claramente que no debemos seguir conforme a las doctrinas del mundo. Moshiach, por favor, ¿me puede leer el verso 21 y el verso 23 de Colosenses 2? El verso 21. Y el verso 23. El verso 21 dice, no uses, ni gustes, ni toques. El 22 dice, eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso y son mandamientos y doctrinas de hombre. Y el 23 dice, semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría, pues se trata de un culto voluntario, de humillación propia y de austeridad para el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos carnales. Así es. Por eso es que Kefa dijo algo muy importante, que las palabras del hermano Shaul, del hermano Pablo, en oídos de los indoctos y también de los sin ley, es decir, de los que no tienen ni guardan la Torá, es causa de perdición para esas personas, porque son tergiversadas. Lamentablemente, las personas, cuando no entienden la Torá, utilizan esto para justificar el guardar prácticas que lamentablemente son repulsivas, abominables ante los ojos de Elohim, ante los ojos de su Hijo, de su Mashiach.
Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos lo que realmente es tradición, lo que realmente es mandamientos de hombres y lo que es mandamiento del Padre. Y obviamente la Torá, la palabra escrita, es mandamiento del Padre. Y si nosotros hacemos realmente, si realmente respetamos al Todopoderoso y si realmente respetamos a nuestro Mesías, pues realmente nosotros diríamos, bueno, la Navidad es bonita, puede hacer esto. Estoy hablando con las personas que celebran Navidad hoy en día, ¿no? Pero dijo nuestro Mesías, si ustedes no son capaces de dejar padre, madre, hijos, hermanos, pastores, sacerdotes, Navidad, y seguirme a mí, entonces no son dignos de mí. Obviamente estoy parafraseando el verso, porque nuestro Mesías es exigente y él no puede ser comparado con todo este tipo de pensamientos paganos que lamentablemente los indoctos e inconstantes, los que no basan su fe en la verdad, lamentablemente utilizan para pervertirse a sí mismos y pervertir a los demás. Sexta razón de por qué no se celebra, no se debe celebrar Navidad y del por qué no celebramos Navidad. Son tradiciones y doctrinas que invalidan la palabra de nuestro Padre. Todo es un ciclo. Son tradiciones y doctrinas que invalidan la palabra de nuestro Padre. ¿Cuáles son, amados, cuáles son los mandamientos y doctrinas de hombres? Todo lo que no está en la Biblia y viola los principios fundamentales de los mandamientos de nuestro Padre. ¿Cómo qué? Vamos a colocarlos en este entorno. Santa Claus, arbolitos, nacimientos, entre muchos otros. Marcos, Mordejai 7:9, capítulo 7, verso 9. Dice así. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Así es. Dice nuestra Jolulú, estos versos los utilizan mucho para decir que no pasa nada. Se lo saben de memoria, pero lo sacan de contexto. Correcto, estimada Jol. Cuando nosotros no somos honestos, cuando nosotros no somos, y digo nosotros porque tenemos que tener mucho cuidado de cómo aplicamos la escritura. Cuando nosotros malversamos la escritura, la palabra se va a prestar para lo que nosotros queremos apoyar. Por eso, una de las cosas que se nos exige a nosotros como hijos del Todopoderoso y discípulos de nuestro Mesías es la honestidad. Aún en contra de nuestra propia opinión y de nuestra propia creencia, si conseguimos la verdad, debemos guardar esa verdad. Aún en contra de nuestros propios principios. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para servirnos a nosotros mismos. Aquí estamos para servirle al que nos llamó. Dijo nuestro Mesías, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Si nosotros realmente somos discípulos del Mesías, vamos a aceptar sí o sí lo que Él nos mande, así no nos guste y así tengamos problemas con papá, con mamá, con esposo, con esposa. Obviamente debemos siempre actuar con prudencia, con sabiduría, hacer las cosas de la mejor manera posible, pero aún cuando ya no hay otra alternativa, si tenemos que ir en contra de nuestra propia familia para agradar a nuestro Mesías y a nuestro Padre, pues lamentablemente nuestra familia queda en un segundo plano. Pero si nuestra familia casualmente, si se puede decir, está alineada a la voluntad de nuestro Mesías y a la voluntad de nuestro Padre, que es la misma voluntad, no que ellos sean el mismo, no, sino que es la misma voluntad, entonces pues estamos alineados y todos felices. Pero si no, lamentablemente, ¿qué es lo que nos toca? Simple y llanamente dejar a padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, simple y llanamente por seguir a nuestro Mesías, por seguir la palabra de nuestro Padre. Si la Navidad se celebrara solo dándole la honra al Rey de Reyes, pero ¿qué resulta y pasa? La honra se la lleva a Santa Claus, que con un poder mágico sabe qué niño se portó bien o qué niño se portó mal. Esto es idolatría. Es figura o esa figura con el que se le miente a los niños diciéndole que es Santa Claus quien le trae los regalos. Mentiras, mentir en Navidad. ¿Cómo miente si supuestamente está celebrando la vida de un ser perfecto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la escritura de las mentiras? Juan, Yohanan 8:44.
Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, en medio de las mentiras, celebramos el nacimiento de quien dijo Yohanan en el capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En medio de todas esas mentiras, en medio de toda esa hipocresía, entonces, aparte, supuestamente están celebrándole a ese ser perfecto que es el camino, la verdad y la vida, o celebramos la verdad o celebramos la mentira. Recordemos también que como los Colosenses es una carta, originalmente no estaba dividida en capítulos, era un solo contexto. Así que vamos a lo que Pablo, a lo que Shaul continuó diciéndole más adelante. Él le dijo a los de Colosa, si han resucitado con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra del Padre. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así le dijo Shaul a los de Colosa. Entonces, ¿qué hacemos? Celebrando al Mesías con regalos que entre más costosos es mejor, o es que solo lo hace el mundo. ¿No también los que leen la Biblia lo hacen? ¿No tenemos también a la religión cristiana en su gran mayoría celebrando la fulana fiesta de Navidad con arbolito y todo? ¿Cuántas veces incluso hemos visto en iglesias que tienen al lado del altar, donde que supuestamente es santo, arbolitos allí bien adornados? Cuando dijo nuestro Padre Celestial, si es que supuestamente, vamos a suponer que si supuestamente es un altar para el Eterno, ¿por qué entonces nuestro Padre Celestial dijo que no colocarían árboles de Ashera, árboles sagrados que representan o que tienen simbología fálica, símbolos que representan un pene erecto al lado del altar que supuestamente es para nuestro Padre? Todo esto es una abominación, amados. Y lo pinto de esta manera y hago este énfasis para que entendamos y para que transmitamos esta enseñanza, si ustedes lo pueden hacer, y para que transmitamos el conocimiento de qué es lo que se está viviendo. El consumismo es el lugar, lo que más hay en estas fiestas. La felicidad que se siente en muchos no es por el Mesías, no es por su supuesto nacimiento, es por todo lo que pueden comprar. Las personas los toma una influencia de consumismo, de querer comprar. Hay empresas, hay tiendas que no venden casi absolutamente nada en todo el año. Solamente esperan diciembre, porque lo que no vendieron en todo el año lo recuperan en diciembre. ¿Sí? Y eso es algo que lamentablemente derrota esa supuesta idea de que lo hacen para el Mesías. No, porque ni siquiera se acuerdan la mayoría de las veces de que lo están haciendo para el Mesías. Todo es en base al arbolito, en base a los regalos, en qué se compró, en qué le voy a regalar, en qué le hago, y todo en base también en torno a mentiras, el niño Jesús, Santa Claus, Papá Noel. Haz una prueba. Si tu felicidad, tú que me escuchas en este momento, que guardas Navidad y todo esto, no para los hermanos y temerosos de Elohim, si tu felicidad en estas fechas son por celebrar el nacimiento del Mesías, pues no compres nada, solo tu comida normal y esencial, además de pagar tus deudas, tus necesidades. Entonces, si tienes dinero, dona a los pobres todo lo que ibas a invertir en regalos, de ropa, arreglos, cenas y bebidas. ¿Te sentirás igual de feliz? El mundo no lo entenderá, pero los supuestos creyentes es probable que sí. Pero haz la prueba. Yo sé que no van a pasar esa prueba,
¿Por qué? Porque no lo están haciendo. Están utilizando, como ha hecho la Iglesia Católica por todos los siglos, utilizando al Mesías como una carátula, mientras que detrás una portada del libro, mientras que por dentro del libro tiene pura contaminación. Repito, no es que estén en desacuerdo con la celebración del nacimiento del Mesías. Estamos en desacuerdo en la fecha y la forma en la que se lleva a cabo, y sobre todo hacerlo o compararlo o mezclarlo con todas estas cosas paganas, toda esta hipocresía y toda esta mentira que el mundo se ha levantado. Vamos con la siguiente razón. Celebrar la Navidad no es servir al Creador. Obviamente, quizás las razones están casi que más que claras, ¿no? Pero vamos a enumerarlo de esta manera para mantener el orden. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. 14 al 18. Dice así: no se unan en yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Elohim vivo. Como dijo Yahweh, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Así hasta es. el 18, hermano. Sí, mi querido Baja, hasta el 18. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el Shaddai, el omnipotente. Amén. Aleluya. Voy a leer unos comentarios de nuestros queridos hermanos. Dice nuestra hot Gloria de Colombia. Dice: la Constitución de Colombia dice libertad de culto, y aquí todo es Navidad. No esas navideñas, villancicos, árboles y nieve, renos, etcétera. Aunque aquí no nieva, pura copialina. ¿Para dónde va Vicente? ¿Y qué tal el término? Esto es muy importante. ¿Qué tal el término de esta época? Viva el espíritu de la Navidad. ¿Sí? Fiestas comerciales, exacto. Muchas gracias, estimada Joyanina, que está colocando las citas bíblicas. Nuestra Lulú dice: así es, en México hacen que la gente se gaste su dinero desde noviembre. Amados, no solamente desde noviembre, ya desde septiembre, octubre, ya las tiendas empiezan a veces yo he ido a supermercados ya desde hace unas semanas a buscar ciertos productos y ya los han cambiado o incluso los han colocado en depósitos porque ahora tienen toda la decoración de las fiestas navideñas. Y eso estoy hablando desde octubre. Hay muchos aspectos, mis queridos hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta, que estas fiestas, estas cosas, sí hay tradiciones, amados Yahin. Cada uno de nosotros incluso tenemos tradiciones en la cual nosotros buscamos servir a nuestro Padre. Esas tradiciones no invalidan la palabra de Elohim. Nuestro mismo Mesías practicó tradiciones, por eso es muy importante el estudio de la bendita palabra. ¿Qué dice la Escritura? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Sobre todo lo dijo a los Juanín, a los servidores sacerdotales. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto te olvidaste de la Torá de vuestro Elohim, yo me olvidaré de tus hijos. Cuidado, amados Sajín, que este mensaje no nos caiga a nosotros y estemos incluso siendo absorbidos por ciertas tradiciones del mundo. O porque es que mi familia viene ahorita a mi casa a celebrar y es la única vez en que mi familia viene a visitarnos, porque es cuando tienen vacaciones o es cuando están acostumbrados. Mis amados Ajim, de verdad, si es por eso que no vamos a ver la familia, entonces pues no veamos a la familia. Amados, vienen tiempos peligrosos y es donde debemos tener mucho cuidado. Entonces, mi amor, ¿me puede leer 2 de Corintios 7 del 1 al 5? 7, del 1 al 5. Dice así: así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual,
y consagrémonos plenamente por respeto a Elohim. Hagamos un lugar en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, pues ya dije que ustedes están en nuestros corazones para morir juntos y vivir juntos. Tengo mucha confianza en ustedes y me producen mucha satisfacción. Me siento muy consolado y lleno de alegría en medio de toda nuestra aflicción. Amén. Amén, amén. Bueno, acá en sala, igualmente en sala Zoom, tenemos a varios hermanos, nuestra Juan Mariela de Castillo, que ahora más adelante nos va a estar deleitando con una alabanza a nuestro Padre, nuestra Juan Marbeli, nuestra J. Irelis, nuestro Aj Edward y familia, bienvenidos, amados Ajín, nuestra J. Giselle y nuestro Aj Roberto, bendito sea el Eterno. Aquí nuestro Aj Edward está compartiendo información muy valiosa acerca de la Saturnalia, acerca de todo esto, y también muchas gracias, mi Aj, por estar pasando los textos bíblicos por este medio. Sí, continuamos, mis amados, continuamos. Nos faltan varias razones, ¿sí? Entonces, aunque celebremos estas fechas siendo santos, estoy diciendo celebrando como para generalizar, ¿no? Estamos en comunión con la mentira, mis amados, y con la idolatría. Entonces, hemos tomado este versículo o estos versos, a veces solo para los matrimonios, pero la verdad es que el contexto no especifica solo los matrimonios, sino a todas estas situaciones en general. La siguiente razón, amados Ajín, es una fiesta que contamina y absorbe y contamina rápidamente. Vamos a colocarlo de esta manera. Una fiesta que contamina rápidamente. Amado Moshiach, 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Amén. Así es. Hay una traducción que dice, todo me es lícito, pero no debo dejarme dominar por nada. Creo que es muy parecida a lo que leyó nuestro Moshiach, ¿no? ¿Fue así? Pero esta traducción no gusta mucho, ¿no? Esta traducción me está diciendo que puedo hacer todo siempre y cuando que no lo haga constantemente, para que no me domine. O sea, puedo maltratar a alguien siempre que no se me haga una costumbre, entre muchos más ejemplos. Todas las cosas para mí son permisibles, pero no todas están siendo ventajosas. Todo para mí es permisible, pero no seré yo tenido bajo autoridad de algo. No dice que puedo hacer mientras no me domine, dice que no estaremos bajo la autoridad de algo. Y ese algo son cosas que no nos conviene. ¿Sí? Vamos a leer la misma carta de 1 Corintios capítulo 10, verso 23, Miaj Moshiach. 10:23, dice así. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Así es. Todo está permitido, pero yo tengo la decisión de verificar si eso me conviene como creyente de Elohim, del Elohim de Israel, si me conviene como discípulo del Mesías, si está dentro de lo que yo debo de hacer, entonces yo lo hago. Pero si no, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer, claro que sí. Tengo libre albedrío, tengo voluntad, pero mi voluntad voluntariamente la he colocado a disposición del Mesías. Entonces, todo me es lícito, es decir, todo me es permitido hacerlo. Sí, yo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No hierren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El verso 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Mesías Yahoshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para nuestro amo, y nuestro amo para el cuerpo. Amados, hay que aprender a interpretar las escrituras y no estar sacando de contexto la escritura para fomentar ideas y formas paganas, y sobre todo llevar a las personas a idolatría y media. Muchos, la siguiente razón, muchos enseñan que todo es pagano. ¿Sí? ¿Por qué lo digo de esta manera? Es una razón, vamos a parafrasearlo un poco más. Una de las razones por la cual nosotros no celebramos la Navidad es porque, aparte de ser una fiesta pagana, aparte de todas las demás razones que ya hemos mencionado, también muchos enseñan que todo es pagano y que por eso no hay problema si practicamos una cosa o si practicamos otra cosa. Es decir, hipocresía, ¿sí? La hipocresía detrás de toda la situación. Le voy a dar un ejemplo para hacer un poco más entendible. El termómetro creado por Galileo Galilei, ¿sí? Era un pagano. O sea, que no puedo utilizar un termómetro. Muchos dicen, por ejemplo, el reloj, el tiempo, las 24 horas del día. ¿Dónde se creó este cálculo matemático? ¿Dónde se aprendió a determinar el tiempo de esta manera? Fue en Babilonia. Fue en el imperio de Nabucodonosor. Fue en un imperio pagano. Por eso no utilizamos el reloj. Por eso no utilizamos el tiempo conforme a la medida de que se estableció en Babilonia y que hasta el día de hoy la utilizamos. No, claro que no. Muchos dicen entonces que, un ejemplo, porque el reloj fue inventado, o el tiempo, o la división del tiempo fue inventado por los paganos, entonces, bueno, vamos a practicar paganismo. Por eso entonces no hay problema en que practiquemos algo pagano. Muchos son tan descarados que dicen, por ejemplo, el tiempo o las 24 horas son paganas, entonces como yo utilizo un reloj, yo también puedo celebrar la Navidad porque la Navidad también es pagana o procede del paganismo. Esto no es lo mismo, mis amados. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte, nosotros no estamos practicando, no es nuestra creencia, y aparte adorar a la parte del reloj, para nada, o el tiempo, no. Lo estamos utilizando, pero no es motivo de nuestra creencia religiosa, si se puede decir. No tiene nada que ver con nuestra salvación el que nosotros estemos utilizando. Y aparte, lo que nos se rechaza en este caso de Babilonia es la parte religiosa, cómo ellos creían, cómo ellos pensaban en la deidad. No lo que ellos crearon. Incluso hoy en día, lo que son los sistemas bancarios provienen de Babilonia y se utilizan hasta el día de hoy. Muchas cosas, cálculos matemáticos que se utilizan hasta el día de hoy fueron inventados, producidos en un imperio pagano. Y no significa que no los podamos utilizar, para nada, todo lo contrario. No, esto no se repudia, porque son cosas que no invalidan la palabra de nuestro Padre. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos utilizando. Entonces, esta razón, es la hipocresía. Esto es pagano, pero yo también utilizo otras cosas paganas. Incluso muchos dicen, es que el celebrar el cumpleaños es algo pagano. No, hay cosas de que el hecho de que en el paganismo se hicieran ciertas cosas cuando se celebraban cumpleaños, no significa que el reunirnos para bendecir a nuestro Padre por la vida o para celebrar un cumpleaños de esa manera sea pagano. Es más, la misma escritura, nuestro Padre Celestial, a través, o el salmista dice, enséñanos a contar el tiempo de nuestros días, de nuestra vida. ¿Cómo se sabía cuando? Imagínense ustedes a nuestro pueblo hebreo, para hacer una explicación rápida acerca de lo que es los cumpleaños. Si bien el paganismo le dio otro trasfondo más alejado de los principios bíblicos, aún en la cultura hebrea se celebraba la vida, siempre se ha hecho, siempre, mis amados, siempre.
Es más, por el motivo de un nacimiento, por el motivo de algún logro alcanzado, sobre todo en base a los principios de la Torá, aún más por cuando nosotros contamos nuestro tiempo de vida, o damos gracias a nuestro Padre y celebramos la vida a nuestro Padre Celestial. Pues es muy importante que nosotros aprendamos a hacer distinción. Las culturas paganas antiguas, la tierra de Canaán, hacían libaciones a sus dioses y en la Torá se manda a hacer libaciones también. El hecho de que los paganos lo utilizaran no significa que en la Torá no se pueda utilizar. Es a veces ciertas situaciones de por qué se hacían. Por eso hay que hacer diferencias y no estar utilizando una cosa con la otra para justificar cosas que sí pueden dañar nuestra salvación, como el practicar una fiesta pagana como lo es la Navidad. Mira, Moshiach, Efesios 4 del 17 al 24, si es tan amable. O alguno de los ajín que me asista, por favor, a las Moshiach. Aló. Muy bien. Estamos Efesios 4. Versos 17 al 24. Correcto. Esto digo e insisto en el maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así al Mashiach, si en verdad lo han oído y los han enseñado en él, así como la verdad está en Yahoshua. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim, en justicia y santidad de verdad. Amén. 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 Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Ya estamos culminando, amados ajín. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Correcto. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Amén. 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 Amados, nuevamente repito, no es pecado gozarse en el nacimiento del Mesías. Nosotros lo hacemos, pero para gozarnos no debemos hacerlo de la manera incorrecta, llevando a cabo un sincretismo religioso que tanto nuestro Padre detesta, como también nosotros, obviamente, los temerosos de Elohim. Y cuando digo que no es pecado gozarse en el nacimiento del Mesías, no me refiero a estas fechas. ¿Entendiente? Debemos entender primero cuándo nació nuestro Mesías, para después, con la verdad, nos gozamos en la verdad. Y por eso estaríamos celebrando Sukkot. Si el mundo realmente temiera a Elohim, entonces celebraría realmente cuando debe celebrar el nacimiento de nuestro Mesías. No estar celebrando paganismo y medio, idolatría. En el capítulo de Éxodo, dice el capítulo 20, verso 5, dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso. Amados, celebrar el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre es como celebrar el cumpleaños del amante. ¿Qué significa esto? Te voy a colocar una analogía. Te voy a colocar esta forma de pensamiento. Imaginemos tu varón y tu hermana que me estás viendo en este momento. Imagínate que tu pareja no se acuerde de tu cumpleaños y te diga de esta manera: mira, ni tú ni yo, imaginemos que ninguno de los dos nos acordamos de su cumpleaños, ¿sí? Y que te diga tu pareja: ni tú ni yo nos acordamos del cumpleaños.
pero yo me acuerdo muy bien del cumpleaños de mi amante. Entonces, te voy a celebrar a ti tu cumpleaños cuando mi amante cumple años. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si esa persona que tú amas se acuerda del cumpleaños o se sabe el cumpleaños de su amante, recuerda el cumpleaños de su amante, pero no del cumpleaños de tu cumpleaños? Dice nuestra Jolulú que se sentiría traicionado. Así se siente nuestro Mesías. Cuando le celebramos, cuando una persona le celebra su cumpleaños en el cumpleaños del amante, la Navidad es el cumpleaños del amante, de tu amante. Si tú celebras Navidad, ¿quién es el amante? El dios Sol. Llámenlo Baco, Baal, Tammuz, Mitra, todos que lo disfrazaron, le colocaron el nombre. Entonces, hay una pregunta que a veces nos han hecho, ¿no? ¿Se puede celebrar la Navidad cuando el enfoque es el evangelismo? Y hay personas que a veces tratan de camuflajear un poco la situación, ¿no? Amados, cuando una persona con la supuesta intención de llevar la palabra, mira, yo me voy a ir a reunir con ellos el 24 de diciembre en la noche y el 25, porque voy a compartir la palabra con ellos. Cuando tú te metes allá adentro, tú te metes bajo la autoridad de eso que están celebrando, de esa influencia religiosa, sin saberlo. Y es porque hay muchas cosas que no funcionan. Es por eso que tú ves que hay cosas que no funcionan. Porque está operando sobre las personas que celebran este tipo de religión, de celebraciones, una fuerza espiritual que no viene de una fuente de santidad, sino una fuente de paganismo. Una cosa es evangelizar y otra cosa es celebrar el Día del Amante. Debemos evitar dos extremos: aislarnos del mundo y revolcarnos con el mundo. Si tú te aíslas, vas a tener algo que decir, pero nadie te va a escuchar. Por eso siempre debemos ser sabios y conseguir una oportunidad para transmitir la palabra. Y se van a dar oportunidades para hacerlo. Pero no te tienes que ir a codear con la amante o meterte en esa influencia. El sabio ve el peligro y se aparta. Es decir, no podemos estar en un extremo. No nos podemos aislar, porque vamos a tener algo que decir en algún momento. Tenemos que predicar, tenemos que llevar la palabra, porque es una mitzvah, es un mandamiento para nosotros, es una orden. Pero ¿qué sucede si nos aislamos? Nadie nos va a escuchar. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? Si nos revolcamos con el mundo, o no, bueno, no hay problema, yo soy maduro, yo soy mente abierta. Y resulta y pasa que voy y me inmiscuyo allí. Vamos a tener algo que decir, pero no nos van a escuchar. ¿Por qué? Porque somos igual que ellos, por muy santos y religiosos que aparentemos. Entonces, es muy importante, mis amados ajín, que nuestro Padre ha llamado a un pueblo kadosh, a un pueblo que tiene que estar operando bajo una fuerza espiritual que viene de una fuente de santidad, no de una fuente de paganismo. Dice el verso 18, el capítulo 18 del libro de Vayikra, del Levítico, en otro contexto, pero apropiado estos versos para todo este tipo de enseñanza acerca de lo que de forma general nos pide nuestro Padre. Dice del verso 24, no se contaminen de ninguna de esas maneras, que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que yo estoy expulsando del delante de ti. Así la tierra quedó contaminada y yo la llamé a cuentas por su iniquidad y la tierra vomitó a sus habitantes.
Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque todas estas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Todo el que haga cualquier cosa de esas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Amados, nosotros hoy en día no vivimos directamente en la tierra de Israel, porque estos versos tienen la implicación de la tierra de Israel. Pero cuídate tú de no ser partícipe de este tipo de prácticas. Y sobre todo, amados, ten mucho cuidado, porque hay formas de idolatría muy pasivas que las personas, incluso los creyentes, a veces no se dan cuenta o toman a la ligera, incluso como lo es la parte de la alimentación, de lo sacrificado a los ídolos, de porque hay cosas que no debemos comer aún si son kosher. Por eso, en la tarde de este Shabbat vamos a estar hablando también de la dieta bíblica y vamos a tocar esos puntos. Amados Ahim, nuestro Padre ha llamado a un pueblo Kadosh. Sé Kadosh, sé Kedoshá, sé santo, sé santa. Así como nuestro Padre es un ser, es el ser supremo, todopoderoso, 3 veces Kadosh. Como lo dice la Sagrada Palabra, nuestro Padre bendito, quien es Kadosh, 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 y bendito por siempre y para siempre. El fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Shabbat Shalom, amados Ajín. Hasta aquí la enseñanza de esta noche.